Continuamos con Síntesis el día de hoy, dándole la bienvenida a Iromi Castro aquí al panel nuestro. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, muy buenos días, muy bien, gracias a Dios. Aquí presto a iniciar esta semana con muchos bríos. Eso se llama traer refuerzo. Claro, claro, porque imagínese, hay que traer a la gente que sabe. Es un honor para mí, como siempre, de verdad que sí. Pero honor es para nosotros presentar a nuestra invitada del día de hoy, la magistrada Rosana Vázquez Febrillet, jueza de la tercera sala del Tribunal Superior de Tierras. ¿Qué tal? Bienvenida, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted, magistrada? Súper bien y feliz de estar aquí. Muy agradecida de la invitación y feliz de compartir con el pueblo dominicano. Gracias, magistrada. Bueno, nosotros vamos a hablar hoy de un tema interesante que está como materia pendiente en la República Dominicana. Así es. Que ha sido sometido al Congreso en reiteradas oportunidades y que lamentablemente todavía no ha salido. Aunque una de esas leyes o uno de esos proyectos que vienen como adyacentes con otras, no ha habido todavía la voluntad clara de tener que aprobar el mismo, porque se supone que hay muchos intereses en el medio y esos intereses traen conflictos y los conflictos traen situaciones en las cuales la parte política debe pensar con más calma y prudencia quizás para poner un poquito positivo a lo que ha pasado en el Congreso. Extinción del dominio. ¿Qué es eso, magistrada? Gracias, muy buenos días. Y felicitarles a ustedes como programa que se han interesado en el tema, porque creo que todos los dominicanos y dominicanas y todo ciudadano extranjero que decida vivir en nuestro país debe tener conocimiento de la figura que prontamente ya tendremos en la nación, a pesar de que, como bien dice Terrero, ha sido difícil o obstaculizado el tema de su aplicación o de su aprobación como ley. Extinción de dominio no es más que una figura jurídica que buscará y que ya busca en otras naciones extinguir el derecho de propiedad, el dominio, el uso, el usufructo de bienes y activos a través de una sentencia en nombre de la República, expropiando esos bienes sin ninguna contraprestación, teniendo claro que cuando se expropian esos bienes es porque se ha determinado que su origen o su destinación, su origen proviene de bienes ilícitos o de crímenes de redes organizadas o se ha destinado a esos fines. Quisiera abundar un poco en el sentido de que el derecho penal o el derecho procesal penal fracasó. Así lo ha dicho la doctrina más socorrida, en el sentido de que, como bien todos saben, nosotros en República Dominicana tenemos la pena de decomiso de aquellos bienes que provienen o son origen de crímenes organizados. Pero ¿qué pasa? Había que perseguir al ciudadano imputado, había que obtener una sentencia más allá de toda duda razonable, en primera y en segunda instancia, confirmado por nuestro tribunal más alto. Es decir, la persecución de los bienes se hacía un poco difícil y eso ocasionó que se fueran disipando, distrayendo los bienes, que se desinteresara y que muchas veces bienes colocados a nombre de terceros no eran propiamente expropiados por el Estado. Entonces, naturalmente, se hizo imperiosa la necesidad de establecer una figura que lo pudiera hacer, persiguiendo los activos, los bienes, no así a la persona. Eso es extinción de dominio. ¿Por qué se llama extinción de dominio? Bueno, porque no necesariamente usted tiene titulado el derecho de propiedad de un inmueble, de un carro, sino que lo que tiene es el dominio, el poder, el control de ese activo, de esa cosa, y el Estado va a perseguirlo, aún usted no sea el titular. Si simple y llanamente porque usted conduzca ese vehículo todos los días, muestre tener un dominio de él, se le va a extinguir el dominio. Magistrada, perdóneme, vamos a ponerle, como usted sabe que este es un programa educativo. Adelante, me encanta. Vamos a ponerle claro a los televidentes lo que usted acaba de decir. Persecución del bien. Así mismo. No persecución de la persona. Excelente. ¿Por qué? Vamos a buscar ejemplos. Sí. Hemos tenido aquí personas confesos, narcotraficantes, que fueron extraditados a los Estados Unidos a pedido de ellos, en los cuales se demostró que el origen de sus fondos, sus riquezas, era ilícito. Así Lo mismo. que quiere decir que todo lo que generó esa riqueza en inmuebles, en fincas, en vacas, en infraestructura, lo que fuere, es ilícito. Entonces, me refiero al caso del Ernesto Quirino Paulino. Sí, el caso que podemos mencionar. Para uno de ellos, ¿no? Uno de ellos, que entonces este señor cumplió sus penas,
y regresó a la República Dominicana y sus bienes aparentemente había que devolvérselos. Así mismo. Así fue. Cuando hablamos de perseguir el bien, No se le devolvieron. en materia penal se habla de la persecución in persona, es decir, a la persona con nombre específico, sentando en el banquillo de los acusados a alguien de manera particular y escrutando, examinando todo lo que ha acontecido con la actividad de esa persona. Y naturalmente, ponemos el ejemplo, la verbigracia, el caso de Ernesto Quirino Paulino, ¿verdad? Si perseguimos a este ciudadano como autor de tráfico ilícito de drogas, pero además autor de lavado, de la mano de esa persecución tiene que tomarse en cuenta los bienes que fueron generados por su actividad ilícita. Bueno. Sin embargo, con extinción de dominio, lo que va a perseguir el Estado Dominicano es el bien en sí, es decir, el avión, el vehículo, la casa, las acciones, los servicios, los bitcoins, en manos de quien esté, sin necesidad de que a esa persona que tenga el dominio, el control, el usufructo o que esté dominando el asunto, tenga necesariamente que ser procesado penalmente. Vamos a perseguir in rem, es decir, la cosa. Y por supuesto, la persona que lo tenga podrá ser o resultará ser afectado y en ese orden podrá comparecer al juicio de extinción de dominio como afectado, no como procesado penalmente. Es muy buen ejemplo el que pone Terrero, el de Ernesto Quirino Paulino, porque recordemos que el ciudadano, el Estado Dominicano prescindió de su persecución. Correcto. Para permitir que los Estados Unidos lo procesara. Correcto. En relación a él, su familia fue perseguida, procesada por lavado de activos. Su pareja consensual, su esposa, sus hermanos y su madre y tía. Sin embargo, el Estado hizo un acuerdo con estos ciudadanos y al final terminó devolviendo una considerable cantidad de bienes a ese ciudadano que resultó condenado en los Estados Unidos. Entonces, es penoso que bienes que estamos claros de que tienen un origen ilícito y que provienen de crímenes organizados y de redes organizadas de criminalidad vuelvan al sistema financiero nacional con apariencia de limpios, de legítimos. Claro, claro. Eso choca, roza de forma grosera con el espíritu de nación que tenemos constitucional de derecho, un Estado constitucional de derecho en el que todos tenemos que estar claros que el dinero que debe promoverse es el dinero limpio. Lícito, claro. Ahora, magistrada, Adelante. antes de pasar con Aeromi, que tal vez nos vamos con temas más, con una parte más fuerte, uno como ciudadano que no conoce el tema, yo siempre hablé del caso de Quirino aquí en varios programas, decía, pero ven acá, viene y tiene sus bienes otra vez, algunos hasta dónde se deben de dar a conocer los acuerdos. Pero le pregunto, cuando la justicia dominicana se hace a un lado para que funcione la justicia de los Estados Unidos y se le autoriza allá una reducción de la pena por una negociación y usted misma dice, se le deja una parte de sus bienes. Ya este acuerdo, cuando a ti te dicen se le dejan una parte de sus bienes, ya le está validando estos activos. Nosotros no podríamos, aunque ¿cuándo funcionaría la ley de extinción de dominio? Excelente. ¿En base a qué uso usted lo podía aplicar? Porque ya que ello lo validó. Excelente pregunta. Es ese justamente uno de los puntos controvertidos que no ha permitido que la ley de extinción de dominio sea una realidad en República Dominicana. La famosa irretroactividad que en otras naciones que ya han hecho una realidad la ley han llamado retrospectividad. Fíjese, si el tema de los bienes ya fue ponderado, escrutado y decidido por un tribunal, indudablemente debería aplicarse o se aplicará el principio de cosa juzgada sobre los bienes. Sin embargo, si una persona resultó absuelta, se dictó un auto de no lugar, es decir, el Estado Dominicano en la persona de un juez entendió que no había méritos para proseguir a un juicio o sencillamente no se prosiguió la persecución penal, esos bienes no han sido objeto de ningún análisis jurisdiccional, de modo y manera que en la actualidad, prontamente cuando tengamos la ley, podrán ser examinados, revisados y enjuiciados esos bienes, el origen y su destinación, de forma que pueda el Estado Dominicano versar al respecto. Este punto en particular... En todos esos casos que hay un no al lugar, que no hay pruebas suficientes, o de cargo. ¿Podríamos analizar todo eso? Todos los proyectos de ley que han sido presentados hasta el momento 2 y justamente prontamente tendremos el tercero, ya de común acuerdo con todos los sectores que tuvieron o tienen que intervenir y que opinaron al respecto,
han incluido el tema de que podrán perseguirse los bienes a pesar de que el ciudadano haya sido o que esos bienes hayan estado vinculados a un ciudadano en cuyo favor se dictó un auto de no lugar, un archivo de la investigación o sencillamente no se investigó. Magistrada. Un placer saludarlo, Heroi. Igualmente, muy buenos días. Con relación a todo esto, la ley realmente no es retroactiva, sino retrospectiva. Es decir, nulidad ad inicio. Exacto, se va a buscar en el pasado la situación que dio origen a esos bienes. Y como ha dicho Terrero y usted muy bien ha explicado, la ley se fija en los bienes, no en las personas que han generado esos bienes para el decomiso. ¿Dónde nace el concepto de extinción de dominio? Bueno, tenemos experiencia mexicana, experiencia guatemalteca, experiencia hondureña, experiencia colombiana. Sin embargo, es una ley modelo de las Naciones Unidas que tenemos y que es parte de una de las recomendaciones del GAFI que usted muy bien maneja. Sí. Si no me equivoco, la número 4, que es uno de los puntos que como nación hemos estado mal calificados por no contar con ella. Por eso, ahorita cuando Terrero decía que ha dado dificultad, yo hice hincapié, prontamente la tendremos, porque no es un tema país, sino es un tema, un reclamo internacional. Los entes que siempre tienen argumentos y mantienen argumentos en contra de esta ley, aducen a la inconstitucionalidad de la misma, porque dicen que elimina la presunción de inocencia, pero quisiera que nos explique qué hay con esto, porque mucha gente que entonces ahora googlee el término, ¿verdad? Se encontrará con argumentos, incluso argumentos de académicos, incluso de personas dentro de los mismos gobiernos que se oponen a esto, y por eso es bueno aclarar que ¿cuál es la situación? Muy buena pregunta, Iromi. Fíjese, yo era una de las que tenía un poco de resistencia y no fue sino hasta 18 meses atrás que la Escuela Nacional de la Judicatura, consciente de este tema, organizó un congreso internacional al que asistieron jueces de extinción de dominio de Colombia, fiscales de extinción de dominio, e hicimos entre todos un juicio a ese proyecto de ley para determinar si ciertamente rozaba o vulneraba la Constitución Dominicana. En el punto principal que se dice que la viola es en lo que decía Iromi de la presunción de inocencia. Si vemos que la ley de extinción de dominio va a juzgar los bienes, va a sentar en el banquillo de los acusados el objeto, el bien mueble e inmueble, por decirlo de alguna manera figurada, estamos claros que ese objeto no es sujeto de presunción de inocencia. Presunción de inocencia tendrá el ciudadano que en un proceso penal esté siendo juzgado o procesado penalmente, no así el bien. Se supone que todo ciudadano que tenga bajo su tutela o guarda o protección o control un bien mueble o inmueble tiene la capacidad de referir o expresar cuál fue su origen, de qué forma lo adquirió, quién se lo suministró, quién lo pasó, por qué lo tiene. Queda claro entonces que no hay vulneración a la presunción de inocencia y queda todavía más claro que no hay vulneración al principio de irretroactividad de la ley que refiere la ley justamente, que refiere a la Constitución justamente por lo que acabas de mencionar, Eroimi. Si lo que vamos es a juzgar históricamente el origen de ese bien, fue fraudulento desde su inicio, nunca tuvo licitud. No importa en qué momento vayamos a determinar o accionar en contra del bien, ese bien tan pronto se obtuvo, fue fraudulento, tuvo un origen ilícito. Ojo, población dominicana, la ley o el proyecto de ley que se intenta hacer ley en el Congreso de la Nación determina que no solamente bienes de origen ilícito, sino además bienes mezclados con bienes lícitos, pero además bienes transformados. Es decir, si yo adquiero un vehículo con fondos ilícitos provenientes de crímenes, tráfico de droga, tráfico de armas, todo crimen grave, cualquier crimen grave que genere dinero, si yo lo obtengo, pero pensando que después puedo ocultar o distraer la autoridad, lo vendo para posteriormente adquirir otro, estoy continuando el origen ilícito. ¿Y eso no es lavado? También pudiera ser. Sí.
justamente Sí. pudiera ser. Sí, Sin pero- embargo, en lavado, qué buena su intervención, en lavado se da lo que acabábamos de mencionar al inicio del programa, la dificultad en la persecución, porque el estándar penal es más allá de toda duda razonable. Para el persecutor público, es decir, el fiscal, el Ministerio Público, colocar como imputado una persona por lavado debe reunir un elenco probatorio suficiente y capaz de demostrar a un juez que ciertamente esa persona es autora de esos hechos, sancionables con penas tan drásticas como 20 años más una multa del valor de los bienes. Entonces es ahí donde decimos que fracasó el proceso penal y que se necesita golpear, impactar justamente lo que incentiva esas redes criminales, que es el patrimonio, que es el dinero. La única manera de hacerlo de forma expedita, rápida y de verdad efectivamente es atacando los bienes de origen ilícito o de destinación a esos fines. Yo quiero hacer una pregunta, magistrada. ¿Cómo no? Vamos a suponer, siguiendo el mismo ejemplo, ya sabemos y lo explicó como Michelle habla del tema del lavado, vamos con la ley, vamos a suponer que esté aprobada la ley de extinción de dominio. Uno de esos bienes que fueron incautados por el Estado Dominicano, y a posteriori lo devolvió al señor imputado que cumplió, se le devolvió, y entonces él lo vende y lo transforma. O sea, ok, vamos a suponer que el dinero que él recibe sigue siendo ilícito, pero el que adquirió esa cosa, que ha hecho una operación de buena voluntad, o sea, de buena fe, y cogió ese bien y lo transformó y lo metió en su negocio y lo fundió con otro, también corre la misma suerte cuando la ley exija caerle atrás ese bien, Sí. que quizá no está transformado. Claro que sí, totalmente. Sobre todo porque en ese caso, como usted ha mencionado, el supuesto de hecho no fue procesado el bien, o sea, no fue examinado, no fue escrutado su licitud o legalidad, y en ese sentido ese bien quedó totalmente pasible de ser examinado por el juicio de extinción de dominio. Usted me está diciendo que si un narcotraficante o un funcionario construye 500 o 1000 apartamentos, Exacto. y todo el que compre esos apartamentos, después que pasen, si esos bienes son perseguidos, pueden decir, bueno, usted compró mal. Me encanta su pregunta y me siento Porque súper feliz en este si es programa. así, esa ley no la van a aprobar. Le contesto, no. Oye, pero ahí hay Atención. los intereses, los conflictos. Por supuesto, la ley o el proyecto de ley de extinción de dominio, al igual que la ley de lavados, contiene lo que se llama el tercero adquiriente de buena fe. Ojo, población dominicana. No es que vamos a frenar el sistema financiero, ni vamos tampoco a sentir temor. Por supuesto que no. Al momento de usted adquirir un bien, ha debido hacerlo siempre, pero ahora le invito a que lo haga con mayor rigidez. Al momento de usted adquirir un bien, lo que tiene que hacer es debida diligencia, el examen correcto del negocio jurídico que va a realizar. Si yo voy a negociar en el día de hoy con Terrero la compra de un lapicero, indudablemente debo como ciudadana consciente verificar el origen de ese lapicero, si ciertamente se dedica en su negocio a esos fines, si los datos que me ha ofrecido son ciertos. Si yo como tercero adquiriente de buena fe hago todo el examen correspondiente y verifico que todo está en orden, puedo perfectamente realizar mi negocio jurídico sin ningún temor y en el momento en que se produzca el juicio de extinción de dominio, comparecer a ese escenario como un tercero afectado. Así se llama incluso la parte de la ley como que permite que usted intervenga. Y el juzgador, por eso es que extinción de dominio está en control jurisdiccional, porque no es el tema de que hay una ley y que la Fiscalía va a retirar bienes, por supuesto que no. La Fiscalía va a enlistar bienes a través de un inventario, así se llamará, que presentará ante un juzgador en extinción de dominio y esa corte especializada o ese tribunal especializado de extinción de dominio verificará todos estos aspectos, dando la decisión que corresponda. Y cuando hay una figura que funciona, que es cuando tú tienes que probar, el otro te tiene que probar o tú... Inversión del falto de la prueba. Inversión del fallo de la prueba. Estoy En feliz. el caso de la extinción de dominio, aplica, o sea, la gente tiene que probar que sus bienes son lícitos, usted tiene que probarle que son ilícitos. En el caso de extinción de dominio, operará lo que se llama carga dinámica de la prueba. Probará el que esté en mejores condiciones de probar. Wow. Si yo tengo un salario y el Estado logra probar que mi salario es tanto, que mis movimientos bancarios son tanto, y yo tengo un movimiento Que desproporcional, no se sacó el premio.
tengo entonces que establecer, y soy la única en condiciones de demostrarlo, o que he recibido una herencia, o que he ganado un premio, como usted manifiesta, o cualquier situación de la vida real. Que vendí bienes que tenía en su casa, unas prendas, un cuadro. Exactamente. Ahora bien, no podemos, ahí no hay inversión de la prueba. No podemos pedir al Ministerio Público que pruebe aquello que no sabe, que desconoce y que no tiene cómo saber. Ahora, perdóname, para que no se me vaya la idea, Romy, escúchame. Voy a seguir con el ejemplo de Michelle, Excelente. pero lo voy a poner al revés. A ver. Había una casa en un terreno de 3.000 metros cuadrados. Ese señor, y como usted dice, me mandan a que yo haga una debida diligencia. Y la debida diligencia, como yo soy empírico, yo hago una debida diligencia, le pregunté al tipo, esto, aquello, lo otro, y me convenció de que está todo bien. ¿Es subjetiva esa debida diligencia? No es debida diligencia. Ok, entonces yo cogí, compré la casa, la desbaraté la casa y hice 25 apartamentos. Entonces, ¿quién va a determinar? Y le pregunto, ¿cuál va a ser la estructura que se va a formar? Se supone que hay una estructura con esa ley. Sí. A una corte o algo, no sé, usted me explicará. Que va a determinar que yo no fui un adquirente de buena fe y que a mí me engañó el señor X. Y yo compré y desbaraté, hice un apartamento y se lo vendí a muchísima gente y ahora esa gente tiene un problema. Bien. ¿Quién determinará? La jurisdicción especializada de extinción de dominio. Fíjense, la ley, una jurisdicción especializada, independiente de todas las demás ramas del derecho. No será penal, no será civil, no será laboral, ni siquiera administrativa. Es sencillamente una jurisdicción especializada, con jueces especializados, que deberán tener el control, el dominio y la preparación y las competencias necesarias para precisamente determinar cuando un bien debe ser expropiado sin contraprestación, cuando debe preservarse el bien en favor del tercero que ha comparecido, e incluso, algo que no hemos mencionado en esta mañana, cuando esos bienes deban resguardarse en beneficio de una víctima que en ocasión de un proceso penal esté al margen de este proceso persiguiendo indemnizaciones. La verdad que el proyecto de ley de extinción de dominio de las Naciones Unidas es rico, es muy vasto, es válido, pensó en muchas situaciones y yo creo que si lo implementamos tendremos el mismo éxito que se ha visto en Colombia y en México. ¿Esa jurisdicción tendría cuántos jueces? Eso es lo que se está debatiendo actualmente porque en principio se le dio categoría de primera instancia, se está promoviendo ahora que tenga categoría de corte, de jueces de corte, de segunda instancia. O sea, en vez de 3, 5. 5. Un presidente. Creo que estoy adelantando un poco aquí las opiniones que se dieron, pero no es algo pecaminoso. Se está pensando en 11 cortes que se irán abriendo según cada departamento judicial en República Dominicana, que se irán habilitando en la medida de las necesidades, porque en principio no tendremos tantos casos, pero en la medida en que vaya el Ministerio Público empoderándose, conociendo, se espera tener muchos casos. El argumento de la carga dinámica de la prueba es también base en la ley de lavado de activos, También. porque cuando una persona no puede demostrar el origen de sus fondos, entonces inmediatamente cae en una situación en la que es esa persona que puede ser acusada la que tiene que demostrar el origen lícito de esos fondos. Por eso también han existido argumentos de inconstitucionalidad ante las leyes de lavado de activos y ante incluso las mismas 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera. Así es. Vamos al asunto de la prescripción. En El Salvador, que existe una ley de extinción de dominio hace un tiempo y que se fue modificada, El Salvador fue retirado del Grupo Egmont, y lo dijimos aquí hace una semana, porque el Poder Ejecutivo vetó un artículo que tiene que ver con el secreto profesional y con el manejo de datos, y también en el proceso de la nueva ley de extinción de dominios preveía una prescripción 7 años, del ¿verdad? delito, exactamente, Sí. 7 años. Yo no estoy de acuerdo con eso. Es que es una suerte de patente de corso que Claro se que buscan sí. los Es mismos. una aberración. Aguántate 7 años, que en 7 años tú estarás Exacto. bien. Exacto. Escóndelo por 7 años y bueno, luego de ahí, ¿verdad? Hagamos esto. Hablemos de la prescripción, es decir, ¿qué usted opina sobre esto, esta situación que tiene El Salvador ahora mismo, que está incluso sujeto a más sanciones, Claro. puesto de que esto se conocerá luego en los organismos internacionales, y el mismo GAFI ha tomado cartas sobre esta situación, y como hemos dicho, fue sancionado por el Grupo Egmont, ya no es miembro del Grupo Egmont, Por esa producto situación. de esta situación, porque no abarca los estándares para ser miembro
de este grupo tan importante? Pues por supuesto que tiene que ser imprescriptible, tal y como recomienda la Ley de Extinción de Dominio Modelo de las Naciones Unidas. Como ha manifestado ya en la argumentación de su pregunta, Eroime, si fuera prescriptible, estuviéramos frente a una posibilidad de ocultamiento de esos bienes o de soborno de la autoridad para dejar pasar el tiempo y posteriormente validar esos bienes. Lo que no es posible, señores, ¿por qué? Aquí, y qué bueno que me hace esa pregunta. El artículo 51 de nuestra Constitución, hermosa Constitución de la Nación del año 2010, considerada como una constitución modelo para la región, consagró el derecho de propiedad como un derecho fundamental de los ciudadanos, pero en base a una función social. E incluso esa propia Constitución es la que establece la necesidad de crear una ley de extinción de dominio en su 51 numeral 6. Pero en base a la función social, el derecho de propiedad. El derecho de propiedad nunca podrá estar basado en ilicitud, en ilegalidad, porque entonces dejamos de ser una nación honesta, una nación encaminada a la armonía social y el bien general, una nación que promueve la igualdad de sus ciudadanos. Yo no puedo competir en igualdad de condiciones abriendo un salón de belleza con aquella persona que abre un salón de belleza con dinero proveniente del crimen organizado. No le importará a esa persona el monto de los costos, claro, ni lo que tenga que cubrir a través de impuestos. Y afecta la competencia. Y va a afectar la competencia. Entonces esto es pluriofensivo, nos afecta a todos, nos daña a todos. República Dominicana debe asumir como un tema país ciudadano la persecución de este tipo de los delitos que generan bienes ilícitos y asumir como una realidad y recibirla felizmente la ley de extinción de dominio. Yo invito a los congresistas a que la hagan suya rápidamente. Recomiendo al presidente de la República muy humildemente que también la haga suya y creo que hay una voluntad política actualmente de que así sea. Y no choca en un momento dado la ley de extinción de dominio, por ejemplo, con sus plazos o con algunos aspectos fundamentales de ella, no podría chocar, por ejemplo, con la ley de lavado que tiene o con el tema fiscal que posiblemente ya es lavado de activos, es un delito. Delito precedente. Que puede ser, nada. o inclusive con temas que están hoy en el Congreso y que van a ser aprobados primero que la ley de extinción, como la ley de sincerización de patrimonio y adecuación. Le contesto, Michelle, Si para uno nada, prescribe y Rosa. otro no, o uno adecua y otro no. Recordemos lo dicho al inicio del programa y que debemos reiterar que es independiente totalmente, que no tiene absolutamente nada que ver con la persecución penal. Extinción de dominio es una figura especial, sui generis, llamada así en derecho porque es especial, rápida, sometida a plazos específicos, que buscará examinar el bien. Jamás va a entrar en conflicto con el proceso penal. Ahora bien, quiero aclarar, hay un método, un sistema de prevalencia. ¿Qué quiere decir? Que si un juez penal está en este momento, pongamos que por supuesto que ya la ley está vigente, la ley de extinción, si el juez penal está conociendo de un proceso penal por lavado de activos, en el que su examen abarcará la responsabilidad penal y también los bienes por el tema de la pena de decomiso, y al mismo tiempo se apertura el proceso o juicio de extinción de dominio, ese juez penal decantará, quiero decir, remitirá ante el juez de extinción de dominio todo lo que tenga que ver con los bienes, lo que no significa que no continúe conociendo su proceso penal y arribe a una sentencia condenatoria de responsabilidad penal por lavado. Ahora bien, el examen de los bienes es algo que él debe ceder al juez de extinción de dominio, por lo que acabo de decir, el principio de prevalencia que está en la ley modelo y que se plantea colocar en la ley próximamente vigente. Las pruebas continuarán siendo pruebas, sea cual sea la situación. En eso estamos claros, pero es una figura nueva. Es una figura nueva que el Ministerio Público como acusador tiene que conocer y manejar muy bien para que el caso no sucumba, ¿verdad? Así es. Puesto la ley de extinción de dominio es especial, puesto que los bienes que se van a involucrar son aquellos bienes que no se pueden fácilmente demostrar la licitud de su tenencia, ¿verdad? Por eso tiene un enfoque como civil y esto. Los bienes involucrados, magistrada, pueden ser cualquier tipo de bienes. Por ejemplo, tenemos bienes
corporales, Tangibles, incorporables. intangibles. Ella mencionó hasta Bitcoin. Sí, exactamente. Cualquier Muebles, tipo de bien. inmuebles, es decir, todo tipo de bien Todo está tipo, involucrado en tangibles esto. e intangibles. Tangibles e incluso. intangibles. Aquí y en el exterior. Aquí Sí, va a tendremos enumerar todos los tipos de bienes. Porque eso es una buena pregunta. Había una enumeración en Porque el famoso artículo 9 del primer proyecto, proyecto, que sí. decía todos los bienes pasibles, y si lo leemos, que Fungibles, sería no otro fungibles, programa. principales, Sí. accesorios Sería universales, todo. singulares. No, pero eso- Sí, extranjero, buena pregunta. Exacto, es una pregunta de Michelle. Nosotros tenemos incluido en los dos proyectos anteriores, y viene en el tercero, la cooperación judicial, tanto para República Dominicana auxiliar a las naciones amigas en el tema de persecución, como nosotros solicitar ayuda para perseguir en el extranjero aquellos bienes también. Pues claro que sí, que Claro, existe. porque los bienes son bienes, eso es lo que la gente a veces no entiende. Por ejemplo, los funcionarios que hacen una declaración jurada de bienes, que está pegada a una ley, un bien que tienen en Miami o en México, eso no No lo declaran. Eso no lo declaro porque eso está afuera. Y es bien, es un bien, es un activo, y tiene que estar ahí, no Así importa dónde mismo. estén. Yo soy una que estoy muy feliz con ese proyecto, espero que prontamente sea una realidad. Como nación vamos a ir avanzando y al tenerlo nos servirá para reclamar, para empoderarnos, para solicitar que esos bienes de origen ilícito de una vez por todas sean expropiados a favor del Estado y que se le dé el curso correcto que debe dárselo. Una pregunta, magistrada. Vamos a suponer que la ley esté lista y después vendrán los reglamentos y todo esto. ¿Cuál va a ser la figura, el estamento que va a escoger esa corte? Buena pregunta. De conformidad con la Constitución de la República, los jueces del Poder Judicial son seleccionados por la Suprema Corte de Justicia de una oferta que le hace el Consejo del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces. Deberás continuar con el mismo parámetro. Y ahí, lógicamente, pues, como usted había dicho antes, buscar la experiencia en las tema. competencias. Yo me imagino que usted estará en esa corte. Yo espero, Terrero, gracias. Yo espero de verdad. Mire, ¿y quién inicia las acciones luego de aprobada la ley? Ese proceso de persecución de los bienes, en el caso de que hay una duda, ¿quién lo inicia? ¿Una persona? ¿Tiene que haber un proceso penal para que alguien, o es solamente a instancias, porque no opera la fiscalía? Sí, el Ministerio ¿Quién Público. llama? ¿Quién que persigue? El Ministerio Público. Qué bueno que usted menciona eso, porque el proyecto de ley contiene la obligación de denunciar. Todos los ciudadanos tendremos a nuestro cargo la obligación de denunciar, pero por supuesto ante el Ministerio Público, quien es que llevará la carga de la persecución. Que la inicia. Sí. Está sometido a plazos rígidos, como mencioné, eso es bueno y es malo. Pero es muy bueno en el sentido de que ahora nadie podrá ser afectado indeterminadamente, prontamente tendrá que tener una solución judicial y además el Ministerio Público no podrá afectar preventivamente o cautelarmente bienes si no tiene con precisión la idea de que va a presentar un juicio de extinción. Para que quede claro en las personas, tanto especialistas en derecho como no especialistas en derecho, vamos a volver al proceso de no invalidación de los procesos de investigación y de acusación a aquellos bienes o acusados que también fueron sometidos a la extinción de dominio. Es decir, ¿A la extinción? Los bienes de las personas, Okay. de las personas, pero que están involucradas en una situación de investigación o de Perfecto. acusación. Es decir, ese proceso continuará. El penal. El penal. Totalmente. Continuará. No se Es paraliza. decir, eso es lo que quiero dejar claro, que aunque hace un momentito pues vamos a usted lo aclararlo conversó, más. Miren. pero sé que muchas personas dicen, pero ven acá, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma Volvemos a lo situación. mismo, Iromi, no Sí. estamos juzgando al ciudadano, No estamos juzgando al ciudadano, sino el los bien, hechos. exactamente. Yo voy a Es lo poner que un quiero ejemplo claro, vivo, el caso Baninter, Báez Figueroa, Báez Coco, Vivian Lubrano y demás. Los jueces penales, cuando tenemos frente a nosotros un juicio, primero hacemos, es como escalones, vamos subiendo por escalón. Primero examinamos la responsabilidad penal que se nos presenta, el hecho, para ver si ese hecho se configura en un tipo penal, en una conducta que el legislador ha reprochado con penas. Una vez determinamos que sí, que la persona es responsable penalmente, es que subimos al segundo escalón. El segundo escalón es qué criterio, qué pena le voy a aplicar en base a lo que dice la ley y a su situación personal. Criterios que están establecidos de forma expresa en el Código. El tercer escalón es en materia de delitos que conllevan
la pena de decomiso, porque no todos lo llevan. El tercer escalón es ver esos bienes que han presentado concomitantemente con este ciudadano, si realmente acarrean que sean decomisados. Decomisado significa que el Estado les retire la propiedad. Fíjense que ese es el tercer escalón. Si yo como juez estoy en el primer escalón y determino que no es responsable penalmente, nunca llego a evaluar los bienes, porque tampoco llegué a evaluar qué pena aplica. En ese sentido, si un proceso penal está en curso y al mismo tiempo se apertura un proceso de extinción de dominio, el juez penal tendrá que ceder al juez de extinción de dominio el examen del tema de los bienes. Okay. Lo que no indica ni significa, por supuesto, que el proceso penal se paralice. Ese proceso penal continuará con los dos escalones que mencioné, sí, que son los primeros que deben subirse. ¿Y la distribución de los bienes, una vez decomisados y liquidados los mismos? El proyecto anterior refirió que iban a ser vendidos, si era posible, para hacer un prorrateo, de la misma manera que lo hizo la ley de lavado. Incluso el proyecto segundo, que perimió también, lo remitía a la ley de lavado para la distribución. Sí. Usted sabe, Comité Nacional de Lavado de Activos, dependiendo del tipo de crimen, si es narcotráfico público, o si es otro tipo de crimen exactamente, que no sea del tipo de narcotráfico. Importante mencionar, el proyecto de ley ha referido 1% de devolución a la persona afectada, porque no es imputada, afectada, que de común acuerdo con la Fiscalía ha conciliado entregar los bienes. Ah, ok, o sea, está si fuera, en un 5. O sea, diríamos que un regalito por facilitar la cosa. Podría verse así. Está bien. Mire, yo quiero aprovechar porque usted es jueza de la tercera sala del Tribunal Superior de Tierras. Y es un tema muy importante, porque en tierra o título, certificación de título, ha habido muchos problemas en la República Dominicana, desde hace muchos años. Y mucha gente se queja de que en este momento, aunque todas las reformas que se hicieron, y quiero lógicamente evitar que haya cualquier interpretación de falta de ética profesional en lo que estamos hablando, de que han tenido un título en sus manos que estaba limpio hace 2 años, o 3 años, o 5 años, y que van a hacer una operación y encuentran que hay una hipoteca de hace 15 años atrás, que aparentemente le dicen que revisando en la jurisdicción inmobiliaria están haciendo cosas, revisando archivos, y entonces apareció una nueva hipoteca. Eso puede ser. Y también, para concluir esa parte, díganos cómo usted siente que está el registro de tierra, el registro de título en la República Dominicana. Bien, que la última pregunta era parte de lo que iba a responder en la primera. Para mí, el registro de título es un órgano muy sólido, muy organizado, en el que el Poder Judicial ha invertido tiempo, dinero y dedicación para adecuar y actualizar. Da gusto internamente ir y visitar y ver de qué manera se están realizando los procesos. Hay cierta rigidez, escrutinio, revisión. Los jóvenes y los ciudadanos que trabajan dentro del registro de títulos están capacitados. Por eso, cuando usted mencionaba que hay posibilidad de que, no lo descarto, pero eso se ha minimizado al extremo. Eso de que pueda aparecer una inscripción, un gravamen, una anotación con posterioridad es casi nulo. Okay. A veces lo que sí ocurre, licenciado Terrero, es que el ciudadano le entregan el título y no hace la debida diligencia de verificar en el registro de título que el inmueble ciertamente esté libre de cargas y gravámenes. Eso es importante, ¿sabe por qué? Le voy a interrumpir. Sí, porque adelante. Los títulos nuevos no lo dicen. No lo dicen. No lo dicen. Ya el título nuevo no tiene por la espalda los gravámenes. A diferencia del anterior, que los tenía todo anotado. O sea, el endoso. Entonces uno podría creer el ciudadano, pero mi título estaba limpio. Exactamente. La realidad es que no hay que pedir la certificación. Exactamente. Una certificación puede modificarse en minutos, porque usted pide una certificación y quizás al otro día inscriban la carga. Claro. Entonces lo importante es que cuando usted vaya a adquirir un inmueble, realice la debida diligencia, pero de verdad, tanto con un agrimensor como con un asesor inmobiliario o abogado que examine la realidad del inmueble en el registro de títulos. Pero yo estoy altamente complacido y felicito al registro de títulos de República Dominicana porque se evidencia una labor exquisita y apegada a los cánones legales. Mire, la última vez que yo fui, hace ya 2 meses que fui se me extravió un título y fui y hice los procesos,
y de verdad puse un Twitter porque los felicito, de verdad, el Claro. trabajo que están haciendo ahí, la delicadeza, la limpieza, el Rápido. orden que hay ahí, Cambió la rapidez, totalmente. las atenciones, de verdad que eso no parece que es una entidad como era antes. Sí, 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 No, no, yo, Eso creo, era, yo creo que hasta eso- están digitalizados. Sí, ¿no? sí, sí, Totalmente. todo, Sí, todo, sí. todo. Totalmente. Ya no hay archivo en el piso, como acostumbrado a verlo ahí. Totalmente. Y si Una usted gaveta quiere que rota. digitalicen un documento del 1945, de 1950, solo tiene que pedirlo. Pero todo lo actual está digitalizado, No, y la sala- escaneado, conservado Qué en bueno. archivo digital. Y la sala de consulta también funciona adecuadamente. Muy bien. O sea que usted puede ir y pedir. Muy supervisado el personal de registro de títulos. Usted puede entrar, sumamente. usted puede entrar a la sala, cualquier persona puede entrar a la sala de consulta, ¿verdad? Cualquier persona. Pero un Entra cambio y grande, verifica, sí. o sea, si yo quiero, por ejemplo, comprar un bien, yo voy con el dato de eso y lo pongo ahí yo mismo y me va a decir si hay una hipoteca. Y hay un personal que entonces, le auxilia. Entonces después hay que pedir, hay un personal que lo auxilia y después te pide la certificación. Así Prohibido tener teléfonos ahí en esa sala. Así mismo. Prohibido hablar, porque si Las usted ve un impresiones teléfono. de los documentos no se da si usted no es una parte interesada, Interesada. que prueba Correcto, legítimamente. correcto. Que La tenga, que verdad tenga que- calidad para pedirlo. El registro de títulos en Garantizar República la- Dominicana es un antes y un después y yo debo felicitar esa labor. Yo Sí, creo qué que bueno. el Subero Isa tuvo muy buena. Inició, y- claro que sí, impulsó esos La cambios. reforma. Tuvimos apoyo internacional, el magistrado Mariano ha continuado con esa Correcto, labor correcto. y todos los días avanza. Bien. Amén. Magistrada, gracias. Gracias a ustedes por invitarme, por llevar información a la población dominicana, no sientan temor. Ciudadanos dominicanos, por el contrario, hagan suyo el proyecto de ley de extensión de dominio, promuevan que se vuelva Claro. una ley y estemos todos conscientes que en igualdad de condiciones y con una constitución firme que proteja el derecho de propiedad proveniente de un rol social, estaremos todos mucho mejor. Claro que Muchísimas sí. gracias. Y lo más importante, debida diligencia. Así mismo, hacerla. Debida diligencia. Muchísimas gracias. A ustedes. Le damos a la magistrada Rosana Vázquez Febrillet, jueza de la tercera sala del Tribunal Superior de Tierras. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Eiromi, ustedes. gracias. Y bueno, ahora, con el permiso de ustedes, voy a saludar a una persona que es una colaboradora, más que una televidente de Síntesis. Ella es Lucía Pinochi, que está hoy de cumpleaños. Ahí la vemos con el alma de su alma, su hija. Muchísimas felicidades, Lucía, Felicidades. que Dios te bendiga y continúa siendo nuestro televidente número 1. ¿La más joven, dijeron? Bueno, feliz cumpleaños. Muchas felicidades, Muchísimas Lucía. gracias, Muchas Lucía, felicidades. por todo lo que nos ayuda siempre. Si me permiten, para recordar el curso gratuito que Ay, sí. tenemos en lavadodinero.com, esquemas de corrupción en el Cono Sur y rol de los sectores financiero y real, solamente entrando a www.lavadodinero.com pueden encontrar, inscribirse y hacer estos cursos que cada 3 meses más o menos ofrecemos. Son cursos que son validados por las autoridades locales e internacionales, por lo tanto el tiempo que el sujeto obligado invierte en hacer estos cursos es tiempo validado para cumplir la ley, es decir, con las normas sectoriales específicas. Y recordando que este miércoles 31 es el aniversario 25 de participación ciudadana, y será en el Hotel Catalonia a las 6 de la tarde, y a todo aquel que quiera ser parte, servir al país desde este organismo de la Instrumento. sociedad civil, están invitados a formar parte del mismo, y estamos siempre a la orden desde allá. Muy bien. Magistrada, muchísimas gracias, de verdad, magistrada. Muy interesante su Ay, qué participación. bueno, muchísimas gracias. Y esperamos verla en esa corte.